gracias por acercarse esta tarde a la presentación del libro 40 años de democracia, balances y desafíos. Yo soy Rodrigo Gómez Tortosa, director de estudios e investigación del CIPH. He trabajado en la compilación justo a Bárbara Inés, que ahora en un ratito más la presentaré. Agradecerles sobre todo lo masivo que se hayan acercado, ¿no? Habíamos pensado en traer unos 100, 120 libros, la verdad es que nos quedamos cortos, así que nos disculpamos por eso. Después seguramente anotaremos y se los podemos hacer llegar. Pero desde el CIPH UNESCO sobre todo pensamos que este era un libro urgente, necesario, sobre todo porque nosotros trabajamos por el fortalecimiento de la democracia y la promoción de los derechos humanos, no solo en Argentina, sino también a nivel internacional. Recientemente tuvimos la posibilidad de organizar el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos aquí en nuestro país, que ha sido designado sede justamente por su historia. Una historia rica en lo que es la defensa y la resistencia por los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de memoria, de verdad y justicia, pero también hablamos de derecho a la educación, de derecho a la salud, y en Argentina el activismo es un factor importantísimo para la democracia que hemos construido. Pero también tenemos que decir que en estos 40 años de democracia muchas veces existen espacios o reclamas negacionistas que nos preocupan. Hemos recientemente visto en la última campaña electoral la negación de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y este libro reflexiona respecto a ello. Los autores y autoras que hoy me acompañan han trabajado sobre diversos temas que el libro justamente quiere reflejar. El derecho a la comunicación, respecto a Malvinas y democracia, la democracia en América Latina y su vinculación con la Argentina. Recordemos que la Argentina también tiene una historia común en lo que son las graves violaciones a los derechos humanos, la Operación Cóndor. Mencionar también el rol de las instituciones de la democracia, de la defensa pública, de la justicia. Mencionar la importancia de la inclusión, de trabajar contra la discriminación. Y sobre todo temas que nos preocupan actualmente como el desarrollo sostenible, el ambiente, el cambio climático y sobre todo el rol de las juventudes, ¿no? La importancia que tienen las juventudes en lo que es el trabajo, el fortalecimiento de la democracia. Queremos agradecer sobre todo a los autores y a las autoras, a las personas que entrevistamos. También mencionar a la fotógrafa que nos facilitó la foto, a Paula Blaser Manso. Este libro realmente, como entendemos la democracia, es un libro colectivo, ¿no? Agradecer sobre todo también a la diputada Gisela Marciota, que gentilmente junto a su equipo ha puesto a la disposición de este espacio. Mencionar también al equipo de trabajo del CIPH UNESCO. Este es un libro que desde el diseño, la impresión, todo el trabajo que hay detrás ha sido de muchísimos meses. Ahí recién Bárbara mencionaba la importancia que después del Foro Mundial rápidamente nos pusimos a trabajar en este libro, así que ha sido un esfuerzo importante y entendemos que a pocos días de las elecciones reflexionar respecto a la importancia de la democracia es necesario, ¿no? A mí me queda también agradecerle muy especialmente, que ahora le voy a dar la palabra, a Fernanda Gil Lozano. Mencionar que los agradecimientos y los reconocimientos siempre se hacen público. Creo que esta es la primera vez que tengo la posibilidad de hacerlo. Fernanda es nuestra directora y siempre que le llevamos una idea, siempre dice que sí. Y eso la verdad es súper valeroso en estos momentos. No solamente siempre dice que sí, sino que también nos trae otra idea, otro proyecto. Entonces vivimos inmersos en trabajo. Es más, de acá hasta que termine el año tenemos que presentar 11 libros. No sé cómo vamos a hacer, pero lo vamos a lograr. Y después también agradecerlo, bueno, a mi compañera de quienes hemos coordinado el libro, Bárbara Espínola, quien ha hecho las entrevistas. Bárbara también es de la casa porque es diputada nacional de mandato completo, trabajadora social y tiene un trabajo muy importante en cuestiones de inclusión social, así que agradecerle muchísimo a ella. Y sin más preludio, entonces vamos a comenzar con el panel. Tengo el gusto de darle la palabra entonces a María Gisela Marciota, quien es periodista, escritora con una larga trayectoria en medios y actualmente es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Así que un fuerte aplauso a Gisela Marciota. Ahora sí, gracias. Mirá el María, ¿viste? Bueno, es verdad, pero no se usa. Bueno, antes de comentarles un poco y contarles cómo es que estamos acá y que Fernanda me propuso, no sé, me parece que ahí está. Quería, porque no quiere pasar al frente, el diputado Selva, que es como, yo le digo que es el dueño de la casa, bueno, temporariamente, como somos todos diputados temporariamente.
somos todos temporarios. Él temporariamente es el dueño de casa y me gustaría que por lo menos pase al frente, salude a los compañeros y compañeras y después yo les cuento cómo es que estamos acá. Bueno, ustedes saben que esto es por una cuestión de confianza y de afecto también. Yo particularmente, bueno, primero siempre es un honor ser anfitrión en esta casa con todas las oportunidades que nos ha brindado de ser parte de la historia de nuestro país, de escuchar reflexiones a lo largo y de todo este tiempo, de muchísimas cosas que nos dan claramente una identidad de pueblo, una identidad de nación. En este caso estamos, recién yo escuchaba claramente algunas de las definiciones que dio la locutora, y estamos en un momento claro de definiciones, no solamente porque vamos a definir quién administra el destino del país durante los 4 años, sino porque increíblemente han puesto en debate temas que para nosotros estaban empoderada la sociedad, los tenía claramente identificados como identidad de nuestra cultura, de nuestro acervo identitario, que es algo que nos ha, desde el dolor, nos ha dado un reconocimiento internacional, y hoy están siendo interpelados como discursos políticos partidarios de la manera más vil. Eso me preocupa y mucho. Así que hoy que Gisela, que siempre tiene la deferencia de gestionar este espacio tan caro a los sentimientos y al valor de la cultura, como que se llama, pero que nos permite acercarnos, nos permite reflexionar, y que todos juntos tenemos claramente que respetar lo que aquí se vuelque y que surja obviamente del libro, que a todos nos genera una expectativa de poder imbuirnos en las reflexiones y en las historias, pero también es cierto que vamos a claramente en el momento de nuestra presencia y lo que trascendamos en el tiempo que estemos acá, una ratificación de lo que fueron nuestra etapa más negra de la historia, pero también una ratificación de nuestro compromiso de seguir adelante defendiendo memoria, verdad y justicia. Así que un honor tenerlas acá y agradecerle a todos su presencia, y particularmente a Gisela, que siempre tiene la deferencia de hacerme hincapié como para que esté cerca. Así que gracias. Bueno, gracias diputado, gracias a todo el equipo que estuvo trabajando para que esto sea posible, de mi despacho y también de la biblioteca de acá del Congreso de la Nación, porque es un trabajo en conjunto. Les cuento, a mí me llamó Fernanda, me escribe por WhatsApp, viste que nadie llama ya. Fue por WhatsApp todo, y me contó del libro, que estaba queriendo presentarlo, por supuesto me pareció, y yo inmediatamente le dije que sí, y la puse en contacto con la gente de mi despacho para empezar a organizar este evento, porque me parecía, a ver, siempre es necesario este tipo de material, pero en el tiempo que estamos viviendo, a los días que estamos de esta elección tan importante y trascendental para todos los argentinos y argentinas, me parecía que era urgente que lo hiciéramos, no solo necesario como siempre, sino que era urgente en este caso. Les cuento que además, yo lo hojeé porque estaba en PDF hasta hace un rato, y la verdad que leer en PDF no es yo necesito el papel, así que fue una ojeada, pero con los autores y los nombres que hay en el libro no tengo ninguna duda que va a ser un material que no solo nos va a aportar a nosotros, sino a futuras generaciones, porque estos materiales que se generan vinculados a la concientización sobre estos 40 años y sobre los próximos cientos de años que vendrán, que esperemos, de democracia, va a ser seguramente material de estudio de un montón de argentinitos y argentinitas y futuras generaciones. Así que me parecía clave que estemos hoy acá con este libro, y no tengo mucho para decir en función de esos nombres porque son tan enormes que me quedan enormes. Así que no voy a decir mucho de ellos. Sí quiero decir, en parte, ya también lo comentaban anteriormente, en el escenario en el que estamos y qué pasa con esta joven democracia de 40 años, balances y desafíos. Creo que tenemos, y les voy a dejar los balances para el resto de los panelistas, pero creo que tenemos, después de esto que nos está pasando, un desafío enorme sobre el cuidado permanente de la democracia. A mí me hizo reflexionar un poco todo este tiempo respecto de qué nos pasó, qué pudo pasar, que surgieran estos personajes,
y que tengamos la posibilidad de que uno de estos personajes pudiera gobernar la República Argentina y destruir la democracia. Un candidato así para mí ya la destruye, porque no hay nada que pueda aportarle a la construcción de la democracia un candidato como el que pretende gobernar Argentina y que además es diputado, ¿no? Es parte de esta casa. Es como muy preocupante que tengamos este tipo de personajes que son destructores sistemáticos de la democracia. Entonces yo decía, bueno, ¿qué nos pasó? Yo creo que lo que nos pasó es que creímos que ya está, ¿no? Y me parece que ese es el error más grave que puede cometer el ser humano en cualquier ámbito de su vida, y como ciudadanos en el ámbito de la política argentina y de la vida de los argentinos y argentinas, ¿no? Como decir, bueno, ya está, cumplimos 40 años, la democracia ya está. Y creo que nunca, que cuando llegás a esa instancia, corremos estos peligros. Creo que viéndole quizás el vaso medio lleno, tratando de ser positiva respecto de este escenario, yo no tengo ninguna duda que nosotros vamos a ganar el próximo domingo, que Sergio Massa va a ser presidente, que va a asumir el 10 de diciembre, y que se va a fortalecer la democracia después de esto. Yo creo que pasado el 19... y con Massa presidente electo, se fortalece la democracia y se fortalecerá el 10 de diciembre con su asunción. Creo que eso es lo que nos va a dejar estos meses de tanto sabor amargo, un fortalecimiento de la democracia y un compromiso militante de esa permanente defensa de la democracia que tenemos que tener y concientizar no solo a quienes nos interesa y nos gusta y estamos haciendo política, sino un compromiso ciudadano que hay que empezar a contagiar y a distintas generaciones que a lo mejor les falta la triste experiencia que nos tocó vivir a nosotros. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy divulgadora de un abogado constitucionalista que se llama Karl Lowenstein, que es un alemán que se tuvo que ir de Alemania, exiliarse porque con el fascismo se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos, y él es teórico de lo que denomina la democracia militante. Y a mí me parece un concepto sumamente interesante y muy profundo respecto de lo que yo creo que debería ser el paso al que tenemos que ir. Que Adolfo Pérez Esquivel decía democracia participativa y dejar de ser delegativa a participativa. Y yo creo que esto es una instancia superadora a la participativa, que es la democracia militante que él plantea, que es cuando se crean las herramientas, que la democracia crea sus propias herramientas para defenderse cuando es atacada. Y creo que a nosotros nos está faltando que la democracia, nuestra democracia, es un aprendizaje, pueda generar sus propias herramientas de defensa para poder sostenerse ante situaciones de intolerancia como las que venimos viendo, que están ahí al lado y que encima tienen la posibilidad, ¿no? Están yendo a una segunda vuelta, es un montón, es un montón. En ese sentido se avanzó un montón en la Comisión de Derechos Humanos tratando proyectos vinculados a la penalización del negacionismo. Parte de la democracia militante que plantea Lowenstein tiene que ver con esto, con generar estas herramientas, y las herramientas a veces tienen que ver con la legislación y también con penalizar lo que atenta contra la misma democracia, en este caso el negacionismo. Nosotros trabajamos la semana pasada y la semana anterior las primeras informativas en esta comisión que preside el diputado Yasky, distintos proyectos que obviamente son todos del Frente de Todos, que no hay otros proyectos para penalizar el negacionismo, y estuvimos viendo porque hay muchos y la idea es lograr la unificación de todos estos y llegar a un único proyecto y que la Argentina tenga penalizado el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado. Y no solo eso, bueno, en mi caso yo presenté un proyecto de penalización del negacionismo, en el que yo agrego además la inhabilitación para ejercer cargos públicos a cualquier persona que tenga un discurso de negacionista o de apología del terrorismo de Estado. Imagínense que si esto fuera ley, no estaríamos en esta situación de tener un candidato negacionista, ni una candidata a vicepresidenta, ni serían diputados. Y de verdad creo que eso es necesario y es parte de la democracia militante, son parte de estas herramientas que generan los anticuerpos de la democracia para poder reaccionar cuando se la quiere atacar.
creo que esto es lo que nos tiene, espero que sea lo que nos deje y que a partir de ahí encaremos ese camino de democracia militante en la Argentina, con esta democracia fortalecida después del próximo domingo y por supuesto trabajando para esta defensa permanente de nuestra joven democracia de 40 años. Así que celebro el libro, celebro que estemos acá, celebro y agradezco que Fernanda me haya convocado para organizar esto que era urgente en este tiempo de la Argentina. Así que muchísimas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Gisela, por tus palabras y sobre todo por el esfuerzo para organizar el acto. Ahora sí, vamos a darle entonces la palabra a Fernanda Gil Lozano. Ella es historiadora, es profesora de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos bajo los auspicios de UNESCO. Muchísimas gracias. Y yo quiero contarles quizás, pero yo siempre me traigo cosas escritas y después me parece que no. Que estábamos hablando con Norita recién. Y me agarro los anteojos, hago toda la pantomima y después me parece que tengo que decir otra cosa. Yo quiero agradecer muchísimo a toda la gente que está en el centro, a toda la gente que trabaja conmigo. Yo soy muy inquieta, siempre pido cosas, pero tengo la suerte de tener un equipo que también me demanda cosas. Y que cada vez que yo digo una idea que parece una locura, me dicen, sí, vamos. Bueno, yo pensé que con el foro terminamos todos, qué sé yo, sin vacaciones, sin dormir. Para nosotros, que es un centro chico, fue un esfuerzo enorme hacer ese foro. Y ya a los 15 días lo tenía Rodrigo con otra de las compañeras del centro proponiéndome los libros, un nuevo curso, a ver cómo podíamos hacer, que tenían ya un nuevo contacto con la India, que querían estar con África. Yo dije, bueno, qué suerte, porque la verdad que no me siento sola. Ahora, lo cierto también es que las partidas, los presupuestos, las cosas, bueno, nosotros teníamos en estos 3 años pendiente la publicación de 12 libros. Bueno, llegó todo ahora, o sea que en muy corto plazo tenemos que publicar todo, que por suerte ya los teníamos editados, ¿no es cierto?, de manera virtual, menos mal. Pero fue todo un tema, ¿qué publicamos primero? Yo no trabajo en soledad, siempre me gusta trabajar en equipo y fue toda una discusión. Y parte de la discusión es, por ejemplo, que este libro hoy se publique. Porque también, como dice Gisela, y yo quiero recuperar mucho, porque en esta locura que tenemos en el centro no es una locura, es una forma de ser. Todos no militamos en los mismos lugares y tenemos diferentes causas. Algunos son feministas, otros ecologistas, a otros se les da por cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, pero todos somos militantes. Entonces hay una energía muy particular. Y yo agradezco tanto cuando encuentro compañeras como Gisela, que cuando yo leo esta propuesta, y agradezco tanto a esta biblioteca, que yo sé cómo son los tiempos y cómo son las burocracias y cómo trabajan las instituciones. Y cuando yo cuento con gente de los equipos que a pesar, mirá, porque es ahora, mirá, porque si no lo puedo, mirá, porque... y te la entienden y te bancan en este apuro. Yo la verdad de corazón, a todo el equipo de esta casa, a Gisela, le agradezco la premura con que pudimos organizar esta presentación. Y pido disculpas porque los libros están recién salidos del horno. La verdad que no pudieron estar antes porque todo viene así este año y más para nosotros. Y yo quiero tomar también las palabras de Gisela, de que el otro día también escuchaba por televisión un gran historiador que es Juan Carlos Torre, un poco gorila para mí, pero una persona muy inteligente, que estaba hablando con otro periodista muy inteligente que es Pani, gorila también, pero no importa, porque son realmente una de las pocas personas que vos podés escuchar que tiene un análisis inteligente, que no comparto, pero que uno los escucha. Y me gustó mucho una reflexión de Juan Carlos Torre que hablaba sobre, estuvimos avanzando en el que se vayan todos, y todos decimos, comprendemos. Ahora, pero el tema ahora es que venga cualquiera, que es una situación completamente distinta. Porque el que se vayan todos, vos lo podés entender, pero que venga cualquiera, me parece que este es el tema. ¿Cómo que venga cualquiera? Y tenemos este engendro en ese cualquiera. Y tenemos al otro engendro detrás, que a mí me parece más peligroso y me asusta un poquito más, que es su compañera de fórmula. Entonces, yo también digo que nos debemos una reflexión.
sobre qué pasó y tomo esta percepción de Gisela, de pensar de que también hubo un momento de relax. No sé si bajamos los brazos, pero nos relajamos. Nos relajamos. Y yo me doy cuenta, como estoy con un grupo de gente que todos tenemos una militancia y estamos, y hagamos esto, ayudamos a aquellos, y vamos y venimos, que cuando nosotros queremos hacer algo, ahora se va a enojar uno de los abogados que está acá, que es parte del equipo jurídico, pero nosotros vamos con el equipo jurídico y qué sé yo, contento, y que nos dicen, no, y pero no se puede, no es nuestra misión, estamos por afuera de esto, no tenés que hacer esto, no tenés... Y a mí me pudren. Yo digo, ¿qué nos pasó como Estado, como institución? Que todo es no. Vos querés hacer algo, te querés mover un poquito y por si acaso es no. Todo te puede perjudicar, no hables de más, no digas esto, no pase aquello, no pase... Entonces uno se termina preguntando, ¿pero para qué estoy? O sea, ¿cuál es el sentido de estar acá? Y a mí eso me llevó mucho a reflexionar, bueno, ¿qué es un buen funcionario? Y yo llegué a la conclusión que para cierta parte de nuestra política, y no quiero ser cuestiones partidarias por esta gestión específica, pero parecería que ser buen funcionario es aquel que no hace nada, que llega, saluda, va a los actos, hace esto, hace lo otro, y todos me decían, no, es un buen funcionario. ¿Por qué? Porque no molestó a nadie, porque no fue contra el interés de nadie, porque no le pidió a nadie nada. Entonces seguimos como está. Y los que trabajamos sobre todo en temas relacionados con los derechos, sobre todo con los derechos humanos que hoy tienen un concepto muy amplio, si bien para nosotros memoria, verdad y justicia, juicio y castigo a los culpables, es parte, es el corazón, ¿no es cierto?, de la movilización y de todo lo que hicimos. Hoy hablar de derechos humanos es hablar de la inteligencia artificial y la ética, es hablar del cambio climático, es hablar del desarrollo sustentable, es hablar de los feminismos y las diversidades, es hablar de las mujeres, es hablar de un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, con esta idea del no, 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 a mí me parece que más que nunca nosotros tenemos que plantearnos que los que defendemos derechos, los que trabajamos para que los discapacitados puedan estar en todas partes, los que trabajamos, ahora nosotros estamos lanzando, que ya lo lanzamos en la Universidad de Jaureche, un observatorio para los defensores de derechos humanos. Hoy en la región latinoamericana las personas que más están siendo hostigadas son las comunidades originarias y son las personas que están defendiendo los intereses ambientales de nuestro territorio. Ellos están siendo hostigados por las empresas privadas y por los estados que participan de esas explotaciones. Entonces, yo creo que defender los derechos es tirarle un elástico. Nosotros tiramos. Miren, cuando nos relajamos, cuando dijimos, ¿saben qué? Ese elástico, ¡pum!, vuelve al principio. Nosotros esto ya lo pasamos con las leyes de trabajo, lo pasamos con un montón de cosas. Nosotros vivimos la década de los 90, donde de repente se perdió todo lo que habían sido años de lucha. Entonces, en este momento que estamos en una situación donde el riesgo es todavía mayor, porque ya avisaron que no va a haber ley para el aborto, que van para atrás con el matrimonio igualitario, que van a poner la asociación civil, que van a poner... que la ex-ESMA va a ser una especie, no sé, es como que pensáramos que en Auschwitz van a ser un parque de diversiones para que lo disfruten todo. Es decir, en Alemania no se les ocurren hacer estas cosas, ya que están mirando siempre a Europa como con tortícolis. Yo digo, en los países europeos no pasa esto. Alemania tiene una ley que los protege ante cualquier surgimiento de grupos nazis. Ellos lo hicieron. Es decir, que yo celebro que estén trabajando en el Congreso, porque nosotros nos debemos esa ley. Entonces, ante esa situación, a mí me parece que más que nunca tenemos que poner leyes, pero también tenemos que transmitir el entusiasmo de las ganas de poder trabajar en este mundo. Lo tenemos que mejorar. El mundo tiene que estar mejor. El agua se está acabando. La explotación es terrible. Salimos de la pandemia más desiguales y los que tenían plata ahora tienen mucha más plata. Es decir, nos pegó a todos de una manera terrible. Y ahí no nos tenemos que deprimir, no tenemos que pensar que es una fuerza avasallante, no, ahí tenemos que estar cada uno, como diría otra persona también muy querida en nuestro territorio, a su medida y armoniosamente, pero no bajando los brazos.
Y cuando nos dicen que no, tenemos que insistir, porque tenemos la obligación de buscarle la vuelta a las leyes, a los convenios, a todo. Lo último que tenemos que hacer es quedarnos sentados y pensar que perdimos algo. Como bien tenemos acá los ejemplos, no tenemos derecho a quedarnos sentados, no tenemos derecho a estar con la boca cerrada. Tenemos que alzar nuestras voces y pensar en esta idea del elástico, abrazar esas causas con el corazón. Con el corazón. Esto no puede ser inventado. Esto es algo donde nosotros tenemos que estar dispuestos, sin tiros, sin piedras, sin violencia, con nuestro corazón. Es el testimonio que nos va realmente a salvar de toda esta situación que se nos viene. Disculpen, pero bueno, me entusiasmé en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Ahora entonces vamos a continuar con Hernán Brienza. Él es politólogo, periodista e historiador. Actualmente es titular del Instituto Nacional de Capacitación Política, INCAP. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todos. Hay una gran pregunta aquí para hacernos y para recoger, que es ¿qué nos pasó? Y ¿qué nos pasó? Es una pregunta demasiado amplia que no se puede resolver si somos autocomplacientes con la palabra democracia, ¿no? Es cierto que uno dice la palabra democracia y automáticamente ninguno de nosotros puede ponerse en contra de esa palabra, ¿no? Y es una palabra que al mismo tiempo despierta muchas emociones encontradas, emociones que nos recuerdan aquellos años en los cuales no teníamos democracia. La palabra democracia nos recuerda esa primavera entre el 82 y el 85, donde cantábamos se va a acabar, donde uno veía, yo que era chiquito en aquel momento, veía a mis padres diciéndole a la policía, a ustedes se le acabó, ya no nos van a picotear más. Ese sentimiento de libertad, ese sentimiento de liberación más que de libertad, ¿no? Habría que hacer alguna diferenciación entre la gramática de los libertarios, ¿no? Que hablan de libertad pero nunca hablan de liberación, ¿no? Y pensar la democracia significa también pensarla en sus contenidos, ¿no? La democracia puede ser un sencillo método de selección de élites de gobierno y no dejaría de ser democracia. Por eso es que no quiero ser autocomplaciente hoy en pensar la democracia a 40 años, porque podríamos hablar de las beldades de la democracia, pero también hay que hablar de lo que la democracia no hizo, ¿no? Y lo que la democracia no hizo, desgraciadamente, es mejorar las condiciones materiales de vida de la mayoría de los argentinos. Y debemos ser honestos en eso, para comprender qué nos pasó, ¿no? Por supuesto que cuando arribamos a la democracia, habíamos pasado un 6% de pobreza en el 73 a un 22% de pobreza en el 83. Pero también es cierto que en el 2001 llegamos al 56% de la pobreza. Y también es cierto que la concentración más brutal de la economía y del capital en manos de las clases privilegiadas se hizo en democracia. Nunca antes, hasta en la década del 90, había habido tal transferencia de ingresos como hubo en esa década. Y eso se hizo en democracia. Y yo recuerdo cuando era chico, militantito de 13, 14 años, al cual me mandaban a pintar las paredes de mi barrio, ahí en la 7ª circunscripción, en una unidad básica que se llamaba Tercera Posición, cuyo lema rezaba, la pintada, sin justicia social no hay democracia. Y hoy, 40 años después, tenemos incluso cuestionada el concepto de justicia social. Entonces la pregunta sobre qué nos pasó es una pregunta que nos debe conmover, porque antes creíamos que no había democracia
si no había mejora de las condiciones materiales de las mayorías, si no había justicia social, que es un concepto que no tiene que ver exactamente con la redistribución de la riqueza, que tiene que ver con la distribución de la riqueza, que tiene que ver con algo previo, que es cómo nos pensamos a la hora de generar y distribuir la riqueza, no de redistribuirla desde el Estado. Entonces, cuando uno piensa que esa democracia ha retrocedido en la percepción que tenemos de nuestras condiciones materiales, entendemos por qué se cuestiona la democracia. El problema es que la democracia se cuestiona desde un lugar que no es el que debería cuestionarse. Se cuestiona desde el autoritarismo, no se cuestiona desde el reclamo de mayor justicia social. Y también es interesante pensar en ese autoritarismo que nos acompañó quizás hace 200 años, ¿no? Vuelvo a pensar en esta lógica de por qué no pudimos avanzar en la democratización social, en la democratización económica. En pensar que muchos de nuestros padres, a mi edad, por ejemplo, a la edad de una persona de 50 años, mi viejo ya se había comprado su casa, ya vivía cómodo, ya se iba de vacaciones, ya tenía un montón de derechos como trabajador que hoy yo no tengo. Y yo soy funcionario del Estado. Podría estar mucho mejor que las mayorías en la Argentina. Sin embargo, hoy mi generación no tiene la posibilidad de comprar su propia casa. Y la democracia no nos permitió comprar la casa. Porque mi viejo, en 50 años de dictaduras, lo pudo hacer. Y digo 50 años de dictadura porque quiero hacer un análisis histórico de nuestra democracia. Nosotros no retornamos a la democracia en el 83. En el 83 la empezamos a recorrer. Claro, ustedes me van a decir, no, pero hubo gobiernos democráticos antes. Sí, los hubo. Entre el 16 y el 30. Las mujeres no votaban, pero había una democracia con voto universal y con mejoras económicas de las mayorías, las clases medias con el irigoyenismo. Me van a decir, ¿hubo democracia entre el 46 y el 55? Yo les voy a decir que sí. Me van a decir que hubo democracia entre el 73 y el 75, 76, porque de esto también tenemos que hacernos cargo, ¿no? Digo, hubo democracia en esos años, pero no hubo sistema democrático como tal. Si uno tiene que pensar el sistema democrático instaurado, tiene que pensarlo a partir del 83. Porque si vos contás los 16 años del golpe del 30, la década infame y el golpe del 43, más allá de simpatías personales, son 16 años, más los 18 años de proscripción, hagan la cuenta, más los 7 años de la última dictadura militar. Y si nos retrotraemos a la república, a la cuasi república, a la semidemocracia, donde no votaba nadie, donde el presidente saliente elegía al presidente que entraba en un colegio electoral amañado por fraude, los argentinos no hemos vivido en democracia sostenida como del 83 a la fecha nunca. Y ahí es interesante pensar la democracia, alguien lo dijo por acá, no como un punto de llegada, sino como un punto de partida, como un proceso, lo dijo Jacques, como un proceso con flujos y reflujos, ¿no? Con una democracia que no es lineal, con una democracia que es contradictoria, con una democracia que tiene continuidades y rupturas, pero que es un punto de partida y que ese punto de partida no nos queda otra que ir profundizando el modelo democrático, y profundizándolo con más democracia, con más participación, con más compromiso. Y ahí quiero volver a la lógica del gran enemigo de la democracia, que es nuestro pensamiento autoritario. Y quiero que hagamos una autorreflexión también sobre nuestros propios autoritarismos, aunque no lo tengamos en términos individuales o no lo tengamos en términos de grupo político, pero sí pensémoslo generosamente como sociedad, ¿no? Y preguntémonos si no seguimos siendo una sociedad profundamente autoritaria, aún en un sistema democrático.
Por supuesto que hemos mejorado, por supuesto que estamos avanzando, por supuesto que estamos cultivando y trabajando una lógica de respeto permanente y que hemos avanzado muchísimo en materia civil, muchísimo en materia de derechos políticos. Yo recuerdo que en las noches de mi despertar adolescente, todavía la policía tenía el derecho de llevarme preso, cortarme el pelo, llamar a mis padres por averiguación de antecedentes. Ni hablar si te encontraban besándote en una plaza, ¿no? O si una persona se encontraba en un hotel alojamiento con una persona que no era su cónyuge, ¿no? Por lo tanto, hemos avanzado muchísimo. Hoy podemos ser quienes queremos ser, podemos casarnos con quien queremos casarnos, tenemos derecho a nuestra propia identidad, que quizás es la aventura individual y colectiva más importante que pueda tener un individuo y un pueblo. Pero creo que hay todavía un rezago de autoritarismo muy fuerte, que es en la lógica en la cual nos manejamos y nos relacionamos con aquel que no piensa como nosotros. Y el gran problema de la democracia argentina sigue siendo la cuestión de la otredad. Creemos que el otro debe desaparecer, creemos que el otro debe ser sepultado, que el otro no tiene derecho a existir. Claro, ustedes me van a decir, de un lado, la lógica de la otredad es absolutamente brutal, y yo les voy a decir que sí, que hay un sector de la sociedad argentina cuya lógica de la otredad es exterminante y exterminadora, y siempre que pueden, desaparecen y exterminan. Pero también nosotros tenemos una lógica de otredad difícil de resolver. Y no hay posibilidad de pensar la otredad, es decir, la relación de creer que el otro es el mal absoluto, si no revisamos nuestras posiciones de que nosotros somos el bien absoluto. No hay posibilidad de relación con la otredad brutal si nosotros no hacemos un examen de conciencia contra nuestra propia relación con nosotros mismos. Y el gran problema de la democracia es seguir creyendo que hay una lógica de buenos y malos, que hay una lógica de amigos y enemigos. Porque en democracia esa es una lógica predemocrática, esa es una lógica de las dictaduras, esa es una lógica de sociedades que no pueden dialogar democráticamente con el otro. Para terminar, uno podría echarle la culpa a la democracia y decir, es cierto, fue la democracia la que no mejoró las condiciones materiales de los argentinos. Y podría ser cierto, podría ser culpa del sistema democrático. Si no hubieran sido los argentinos los que votaron a Alfonsín, si no hubieran sido los argentinos los que votaron a Menem, si no hubiéramos sido nosotros los que votamos a De la Rúa, a Macri, a Milei. Por lo tanto, no es el sistema, no es la democracia la que debe ser cargada con la autocrítica. Lo que nos debemos es una profunda autocrítica. Los que estamos en deuda con la democracia somos nosotros mismos los argentinos. La pregunta no es en contra de la democracia. La pregunta es quizás sobre nosotros mismos. Sobre qué elegimos, sobre qué pensamos, sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el otro. Y sobre todo, de qué manera devaluamos esa democracia que creíamos que nos iba a curar, que nos iba a educar y que nos iba a dar de comer. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Ahora entonces sí, para cerrar el panel y después vamos a pasar a las lecturas. Tengo el honor de darle la palabra y pasar el micrófono, porque lo tengo aquí, a Norita Cortiñas. Norita, bueno, no necesita presentación. Como bien decía Fernanda hace un rato, es un ejemplo para todos nosotros y nosotras, para las generaciones más jóvenes. Norita es, bueno, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Norita, agradecerte muchísimo que compartes este tiempo con nosotros. Así que, bueno, iluminanos un poco con tus reflexiones que siempre nos vienen tan bien. Está bien. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Y gracias por invitarme.
Estos días tenemos muchas presentaciones de libros que nos emocionan. Vemos que el pueblo está activo, con ganas de hacer. Estamos todos excitados, preocupados, dormimos mal, pensando en el 19. Tenemos por qué. Y este tema de la democracia, que hoy me preguntó un periodista por quién iba a votar, muchos de ustedes querrán saber. Como no hacemos partidismo político, las madres, yo solo voy a decir por qué no voy a votar a lo que no quiero tener de acá en adelante. Entonces, decirles que yo voy a votar por la democracia, justamente. Para que haya democracia sin hambre, sin destrucción de nada de los logros conseguidos después de años de lucha en las calles de nuestra querida Buenos Aires, de todo el país. Y las madres que vivimos muchos años soñando con la democracia, pensando que en la democracia íbamos a encontrar a nuestros hijos, íbamos a encontrar una respuesta que había pasado con nuestros hijos e hijas. No pasó eso. Cuando fuimos a festejar en la Plaza de Mayo la toma del poder de Alfonsín, pensamos que ya estábamos llegando a abrazarnos con ellos, a brindarles la oportunidad que criaran a sus hijos. Yo tengo mi nieto que tiene 48 años y no sabe nada de qué pasó con su padre. No es justo. Se nos han muerto madres, muchas, y padres sin saber qué había pasado con sus hijos. No es justo. Seguimos luchando, siempre pensando que la democracia nos iba a devolver esa posibilidad, nos iba a dar esa posibilidad. No pasó, porque además pensamos que democracia tiene que ser con justicia social. Si no, no es posible. No es posible porque cuando se sufren necesidades, faltas de tantas cosas, no se puede ser feliz y no se valora qué es la democracia. ¿Para qué sirve la democracia? Entonces, es bueno tener democracia. Yo voy a votar para tener democracia, para tener los derechos cumplidos de la educación, de la salud, de toda nuestra historia de libertad y de luchas. Quiero eso. Entonces tengo que pensar de acá al domingo, ¿quién nos va a brindar esa oportunidad de vivir con democracia, justicia social y todos los derechos servidos porque por ellos hemos luchado? Y como yo estoy de acuerdo con Adolfo, que la democracia se construye todos los días, no es cuestión de poner un voto y decir, yo voto y vamos a tener democracia. Yo tengo 93 años y he votado más o menos 6 veces. Todavía no saqué la cuenta. Pero nunca pasé la vergüenza que paso en las contiendas de los políticos, los insultos, el desprecio. ¿Qué valoran de la democracia? La libertad de poder decir, de dar insultos, de decir barbaridades, de mentir todos los días. ¿Eso da el derecho a la democracia? No. Entonces yo digo, tenemos pocos años los argentinos de democracia. Somos jóvenes este país, somos muy jóvenes. Muchas veces quisimos copiarnos de los países de afuera y no nos dio resultado.
La Argentina tiene identidad propia y buena identidad, de luchas de todas clases. Tenemos comunidades que hace 500 años que son hostigados permanentemente, ¿no? Y no salimos a la calle todos los que tenemos que salir, ahora que tenemos democracia. Está bien que esta democracia recibimos gases, insultos, empujones, cárcel. No es una democracia perfecta. Ahora, ¿existe la democracia perfecta? ¿Se puede lograr? No sabemos. Por ejemplo, toda esta semana estuve pensando qué poca información hay dentro de esta democracia para que el domingo nos vaya bien. Qué poca información a los jóvenes de lo que vivimos los argentinos. Todavía vivimos las penas de esa época que fue tan funesta y tan oscura. Entonces, todavía falta mucho, pero yo confío en que vamos a tener algún día una democracia perfecta, que vamos a amarnos en vez de odiarnos. Igual yo no creo que nadie de acá se haya contagiado del odio que se escucha y se ve en las calles. No creo, yo creo que nosotros optamos por amarnos. Y amarnos es una cosa muy hermosa. Respetar al otro, respetar al vecino, al pariente, y pensar que no queremos hacerle ningún daño, que queremos lo mejor. Bueno, así vamos a tener que seguir peleando. Va a ser difícil. No crean que de acá al futuro nos va a ser algo fácil. Va a ser difícil. Pero pensemos en el amor permanentemente. Pensemos que tenemos que separar el odio de nuestros pensamientos, de nuestros espíritus. Ustedes dirán, bueno, pero a mí me fue mal en el amor. Algunos de ustedes dirán, no importa por una vez, seguir peleando, seguir buscando el amor. Entonces yo creo que es eso. Si hay amor en este país, vamos a triunfar. Vamos a poder salir a la calle tranquilos. Vamos a poder dejar a nuestros hijos y nietos jóvenes que salgan a un partido de fútbol, a bailar, a lo que sea, y volver sanos. Para eso tenemos que pelearla mucho, y la tenemos que pelear con amor. Ahora, no es cuestión de amar al enemigo, no es fácil. Yo a mis enemigos no los amo, nada. Pero uno tiene que pensar quiénes son los verdaderos enemigos nuestros. No siempre sabemos quiénes son los verdaderos enemigos. Tenemos que buscar. Y para defender la democracia no tenemos que tener enemigos. Pueden ser contrincantes, opositores, que piensan distinto, pero no es mala gente. No todos los que piensan distinto de nosotras son mala gente. Hay gente, vemos la solidaridad que hay entre los jóvenes, las ollas populares, cómo están dispuestos a ayudar al pueblo a salir adelante. Quiere decir que no todos somos malos. Y pobre de nosotros que reconozcamos que somos malos. Quiere decir que los podemos modificar. Bueno, tenemos que empezar por eso. Yo los invito a no pelearnos y no discutir de acá al domingo. Resérvense para después del domingo. No va a ser esos 2 días. Nos va a ir bien, vamos a ganar y vamos a tener que pelear mucho. Alimentémonos, estemos fuertes, no nos pongamos con ataques de nervios, ¿no? Porque sí vamos a tener que pelear, salir a la calle, no dejar pasar un día de las cosas que salen mal.
porque ahora dejamos pasar muchos días de cosas que no tendríamos que haberlas dejado pasar, que tendríamos que haber protestado, tendríamos que haber sacado una ley que no permita que la gente demente pueda llegar a gobernar el país. Bueno, yo digo disparate, pero como madre que soy, porque son 47 años en la calle peleando, aunque ustedes no lo quieran creer, peleando 47 años. Todo lo que avanzamos lo hicimos peleando, las leyes, pronunciamientos, hoy tenemos premios, uno dice premios para qué. Yo quisiera abrazar a mi hijo en vez de tener en mi casa tantos títulos, sino abrazar a Gustavo y que él pudiera estar con sus hijos. Tiene hija, 17 años, hoy cumple mi bisnieta, imagínate, sin saber qué pasó con su padre. Yo quisiera haber tenido a mi hijo y que viviera su vida de familia como le gustaba, que jugara al fútbol, que pudiera disfrutar pequeñas delicias que tenemos. Yo hoy a la noche, todos los días, hace unos días, que en vez de poner la televisión y escuchar a los políticos, me escucho todos los partidos del Mundial. Porque el entusiasmo que ponen los locutores es tanto que te lleva a la cancha y parece que lo estuvieras viendo y no escucho malas palabras. En la tribuna siempre hay, si no, no sería divertido. Así que, bueno, todo eso es la democracia. Entonces yo hoy que estoy contenta de estar acá y le agradezco también a Rodrigo que vino a mi casa muchas veces, me alegré mucho que me vinieran a filmar para dar opinión y soy de dar opiniones muy desde las vísceras, no elaboradas y buscadas a ver la palabra que va bien. No sé si la palabra va bien o mal, el asunto es que me entiendan, nada más. Bueno, así que gracias y no nos peleemos, tengamos mucho amor, aún a la gente que le fue mal en el amor, una vez te puede ir mal, después no te hagas tanta mala sangre. Nadie merece lágrimas del compañero o compañera por un desliz o por una equivocación, nadie. Todos tenemos que remar para salir adelante. Y ahora hasta el domingo rememos bastante y pasemos por todos estos libros que tenemos ahora para leer y reflexionemos. Ayer yo fui a la presentación de un libro contra el negacionismo. Excelente todo y los panelistas excelentes. Quiere decir que hay gente que interpreta todo lo que está pasando y es difícil, pero tomemos de ejemplo a Anita Fernández en El Subterráneo la semana pasada. Esa criatura, porque para mí es una criatura, tiene hijos, el dolor que a su abuela la tiraron al mar, dopada, de que la madre estuvo desaparecida cuando estaba en la pancita de su madre. Sin embargo, todo su relato fue de apaciguador y de ejemplo. ¿Qué no tenemos que votar? ¿Por qué no tenemos que votar a Milei? No lo tenemos que votar por todo lo que ya sabemos. Y si no, sigamos agarrando los libros, el Nunca Más, y preguntando a los padres, a los abuelos, ¿qué vivimos durante el terrorismo de Estado? ¿Qué deuda todavía hay para con todos nosotros y nosotras? Entonces pensemos en eso, no nos peleemos, no discutamos,
Sí, hay gente equivocada, pero no es mala persona, está equivocada, está enferma con la equivocación. La equivocación le trae un malestar y cuando ponga el voto lo va a poner como la mierda. Perdón, digo yo. Pero nadie lo va a hacer con maldad. Entonces, para nosotros sentirnos mejor y después tener fuerza, si hay que salir a pelear, no vamos a tener que salir a pelear, vamos a vencer. Porque yo lo digo por la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos, vamos a vencer y vamos a poder salir adelante. Este país es rico, es hermoso. Este país tiene de todo para vivir bien. Yo les había comprado a Alberto Fernández y a Guzmán, era ministro de Economía, un libro que salió hace 20 años, que lo hizo Aldo Ferrer, que dice, espérate que ahora no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Vivir con lo nuestro. Lo compré y no tuve oportunidad de llevárselo y así no fue. Bueno, pero vamos a poder vivir con lo nuestro. Tenemos de todo, de todo. Mirá, plantarse una plantita o una semillita de X planta, crece, brota y te da una regia planta. O sea, tenemos la tierra fértil más buena del mundo. Nosotros somos fértiles en ideas y en trabajo. Entonces aprovechemos todo lo que tenemos de fuerza y abracémonos, aunque dice que todavía está prohibido porque te podés contagiar. No importa, abracémonos, no nos vamos a contagiar. Norita, tenemos que ir cerrando. Sí, ya sé. Me da miedo que nos sigas contando más intimidades y salir en todos los diarios, ¿no? Entonces... Yo a veces me creo que soy como Fidel Castro. Bueno, gracias. Y estoy muy contenta de haber estado con todos los amigos que tenemos de años y años. Sigamos siendo amigos, no nos peleemos, acuérdense. Vamos a ser felices y vamos a tener fuerza para salir a pelear. Yo no les digo que no vamos a necesitar. No soy vidente. No, esto es grave. Vamos a tener que salir a pelear. Pero peleemos, no entre nosotros. A los malos hay que darles empujones, patadas en el culo, lo que sea. Ah, me olvidaba, al principal grupo que hay que darle patadas en el culo ya es al Fondo Monetario Internacional. Una cosa más. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! 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 Muchísimas gracias, Norita Cortiñas. Bueno, todo pasó, no hay nada que haya quedado fuera. Agradecerle muchísimo a los panelistas, a todos quienes han venido. Ahora vamos a compartir entonces lecturas. Le paso la palabra mejor a la que lo va a hacer. Ahora sí, ahora vamos con eso. Pero bueno, claramente este era el panel. Y les pido por favor otro aplauso. Esto es impresionante. Es impresionante. Gracias. Y ahora para
continuar con esta adrenalina vamos a poner voz a la palabra escrita en la lectura de algunos textos que están en el libro que varios de ustedes tienen en sus manos. Así que vamos a invitar a 3 personas del equipo de trabajo del CIP que pondrán su voz en unos fragmentos breves. Las recibimos con un fuerte aplauso a Bárbara, Gabriela y Carla. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, comenzamos. De Leonardo Peseca, el artículo 40 años de democracia, entre avances normativos de vanguardia y desafíos pendientes. Ahora bien, quiero resaltar los avances normativos y de acceso a derechos de un grupo social históricamente excluido, como es el colectivo de personas con discapacidad. En ese sentido, nuestra democracia acompañó el impulso de políticas de inclusión y reconocimiento de derechos hacia el modelo social, dejando atrás la visión individual de rehabilitación y otorgando en el Estado y la sociedad la obligación de eliminar todo tipo de barreras para garantizar la autonomía de personas con discapacidad. Es así que la Argentina legisló y promovió medidas de igualdad y de goce de derechos, entre las que se puede mencionar la adhesión a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad, el cupo laboral del 4% en el sector público, cambios al Código Electoral para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad, la inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo, el reconocimiento de la lengua de señas argentinas, entre tantas otras. Teniendo en cuenta todo lo que logramos alcanzar, quiero invitarlos a pensar una agenda urgente que incluya desafíos para los próximos años, como la sanción de una ley superadora de la ley de la última dictadura que contenga una perspectiva de derechos humanos, de género e intercultural, actualmente en elaboración bajo un modelo participativo. Gracias. Cintia Caviano nos dice: los desafíos a 40 años de la recuperación democrática siguen siendo construir una soberanía nacional sólida, con mayor nivel de transparencia en el uso de inteligencia artificial, algoritmos y big data, trolls y bots. Se deben garantizar los derechos digitales, promover la erradicación de las violencias contra las mujeres y grupos históricamente vulnerados, legislar, diseñar políticas públicas de alfabetización comunicacional para construir un nuevo pacto social que constituya la base de la democracia. La guía para este nuevo mapa comunicacional debe ser la accesibilidad con justicia social y equidad. Promover y acceder a información y comunicación plural, diversa, precisa, intercultural, decolonial y despatriarcal, para garantizar la libertad en la producción y circulación de ideas. La información no es una mercancía, sino un derecho, de manera que implica el reconocimiento de la titularidad universal de este derecho, indivisible del resto de los derechos humanos, con los que nos conforman como personas, y los servicios de comunicación audiovisual son parte integrante e imprescindible del derecho humano a la comunicación, como señala la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Buenas tardes, hace ya buenas noches. Después de las lecturas vamos a tener unos números musicales de unos compañeros que se han preparado muchísimo para poder hacer este final de evento con nosotros. De Guillermo Carmona, de su artículo Malvinas, causa democrática argentina y latinoamericana. La recuperación de la democracia argentina aparece naturalmente asociada a Malvinas. El fin de la guerra, ocurrido el 14 de junio de 1982, fue un hecho desencadenante del proceso que derivó en el llamado a elecciones y de la reinstauración del régimen constitucional y del Estado de Derecho
que la dictadura genocida había clausurado. Si bien el fin de la guerra y la derrota militar no operaron como causa única y excluyente de la recuperación de la democracia, fue un factor clave, única, que influyó con la demanda política y social del fin de la dictadura, motivada en la lucha de los sectores populares, en especial organizaciones de derechos humanos y gremiales, y la reacción frente a las políticas neoliberales que habían encarnado el autodenominado proceso de reorganización nacional. En el marco conmemorativo de 40 años del conflicto del Atlántico Sur, adoptamos también el lema Malvinas nos une, por entender que Malvinas es una causa nacional, que se fundamenta en sólidos argumentos históricos, jurídicos, geográficos y geopolíticos de la Argentina en su reivindicación de soberanía. Al mismo tiempo, Malvinas tiene que ver con nuestra identidad nacional y nuestro modo de ser. En ese sentido, es una causa que convoca no solo a los gobiernos, como ha ocurrido históricamente, sino también convoca y moviliza al conjunto de la sociedad argentina. Por eso decimos que es una causa nacional que nos une. También nos une con todos los hombres y mujeres del mundo que luchan contra los últimos vestigios del colonialismo que representa esta ocupación británica. No dudamos en decir que es una causa de unidad nacional en la región y el mundo en lucha contra el colonialismo. Gracias por estas lecturas. Vamos a invitar ahora, por favor, al panel, si pueden tomar asientos nuevamente en sus butacas. Ya nos acercamos al final, pero antes vamos a disfrutar un espectáculo a cargo de los integrantes de la Escuela de Música Popular de Madres de Plaza de Mayo, la niña fundadora. Perdón, ¿podría tomar un minuto la palabra? Yo soy uno de los fundadores de la agrupación Atravesados por el Femicidio. Si bien se ha creado el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en alguna otra provincia, lo cierto es que todavía siguen ocurriendo los femicidios. Ahora este 25 de noviembre se vuelve a conmemorar el Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Nuestra agrupación va a estar presente frente al Congreso. Lo que estamos haciendo, estamos llevando adelante una campaña que